tal vez después del laboratorio. Entonces vamos a seguir continuando con el cálculo con ecuaciones paramétricas. Entonces ahora vamos a tener algo un poquito, vamos a regresar otra vez al inicio del semestre cuando teníamos una curva. Y digamos aquí estábamos integrando de a a b. Entonces esta curva es descrita por la función y es igual a f de x. Entonces lo interesante, digamos, es si esta función siempre es positiva, ¿cómo encuentro el área? El área que va a ser una integral definida y qué función vamos a integrar, la función y. Y la vamos a integrar respecto a qué, respecto a x o respecto a y. Sí, respecto a x. Entonces lo interesante es que van a ver que esta fórmula también se puede utilizar para ecuaciones paramétricas. Entonces lo que va a pasar es que si en algún momento ustedes tienen una parametrización para esta curva, entonces si tenemos una parametrización, vamos a decir que por ejemplo y es igual a f de t, x es igual a g de t, y luego vamos a decir que el parámetro t comienza en un valor t1 y termina en un valor t2, porque aquí miren que estos a y b es para los valores de x. Entonces para el parámetro t posiblemente vamos a tener que encontrar que xt1 es igual a y xt2 es igual a b. Entonces digamos aquí que es lo único que tenemos que hacer es sustituir valores. Entonces ya tengo y es igual a f de t. Solo me faltaría el de x. Si x es igual a g de t, entonces aquí es igual de x. Sí, g'. G' de t de t. Entonces esto es lo único que necesito hacer para poder encontrar el área dadas ecuaciones paramétricas. Bueno, Mauricio. Entonces aquí el área. Y aquí voy a poner siempre que el sentido de la curva sea antihorario. Ah, no, yo creo que aquí es horario. El sentido de la curva sea horario. Es igual a lo siguiente. La integral de t1 a t2. Y luego en vez de y tengo f de t. Y en vez de dx tengo g' de t. Y esto sería todo. Entonces pueden ver que la única diferencia es que ahora estoy integrando una variable t. Y esto me va a servir para, no tanto para problemas como y es igual a f de x, sino problemas donde no tenemos una ecuación cartesiana para estas curvas. Entonces un problema que vamos a estar haciendo hoy que casi que se van a aburrir es el problema de la cicloide, porque ese problema se presta para explicar, bueno, por qué no puedo usar y es igual a la integral de y respecto a x de a b, porque no se puede encontrar una ecuación cartesiana para el cicloide. Entonces aquí vamos a continuar con los ejercicios y hoy sí tenemos un montón de ejercicios. Entonces vamos a encontrar el área de las siguientes regiones. Hola Diego. Entonces vamos a poner aquí la región debajo de un arco de la cicloide. Entonces otra vez vamos a escribir la ecuación de la cicloide. X es igual a teta menos seno de teta. Y y yo creo que solo era r por 1 menos coseno de teta. Y como solo vamos a considerar un arco, el ángulo teta va a empezar en 0 y va a terminar en 2pi. Entonces solo voy a graficar la cicloide para tenerla acá. Entonces van a ver que con estos problemas la respuesta es bien directa.
Y esto es la idea de ecuaciones paramétricas, tener respuestas bien directas y ya simplemente simplificar la ecuación. Entonces, digamos, en este caso, el área, cuando θ es igual a 0, empezamos acá, y cuando θ es igual a 2pi, terminamos en este punto. Entonces, digamos, aquí el área sería igual a la integral de 0 a 2pi y por dx, pero aquí tenemos un problema. Aquí no puedo encontrar y en función de x porque es bien complicado. Entonces lo que voy a tener que hacer es sustituir y aquí tal como me lo dan y sustituir de x. Entonces tomemos nota, r es constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta ecuación respecto a θ? Entonces la r se queda constante. Sí, sí, 1 menos coseno de θ. Y aquí voy a poner de θ, pero es solo porque aquí estoy integrando en un diferente eje. En el eje. Que es la 10.2, yo creo que es la página como 135. Ah, 140 y algo, sí. Sí, este problema lo tengo aquí. Y, y algunos de estos ejercicios los tengo resueltos en el librito. 140 y algo, ¿ya lo encontraron? Entonces es 130. Sí, antes aquí lo pueden ir trabajando. Entonces vieron aquí que es lo único que hay que hacer. Hay que integrar esta función, pero aquí desafortunadamente vamos a tener unos pequeños problemitas. 1 menos coseno de θ y 1 menos coseno de θ como que las voy a tener que multiplicar y expander, pero en algún momento me va a quedar un término que va a ser un coseno al cuadrado. Entonces en algún momento voy a tener que utilizar una identidad trigonométrica para integrar esta función. Entonces digamos aquí 1 por 1 me queda 1, menos coseno de θ, menos coseno de θ, me queda menos 2 coseno de θ, más, sí, es al cuadrado, sí. Y digamos, este de aquí ya lo puedo integrar. Este otro también lo puedo integrar, pero ahora tengo este coseno al cuadrado de θ que si lo quiero... Sí, vamos a tener que usar la identidad de medio ángulo. Sí, un medio de 1 más coseno de 2θ. Sí. Porque ya viste, sustituí y por r por 1 menos coseno de θ. Y luego sustituí de x por todo esto. Es que esto fue pura coincidencia de que la derivada de x es igual a y. Esto es pura coincidencia, pero no siempre esto es igual. Quedó igual por pura suerte. Pero igual ahorita lo que tenemos que hacer es que tenemos que integrar esta función, como que voy a tener 1 más 1 medio es igual a 3 medios. Luego menos 2 coseno de θ. Y luego aquí voy a tener este 1 medio coseno de 2θ. Y aquí ya integro. Entonces a la hora de integrar van a ver de que nos van a quedar senos. Y los senos se van a volver 0 cuando evalúen 2pi, cuando evalúen 0. Entonces aquí van a haber un montón de cancelaciones fortuitas. Y el único valor que nos va a dar algo diferente de 0 es 2pi, pero evaluando en la primera integral, la integral de 3 medios. Entonces aquí tengo un 3 medios θ menos, yo creo que, no creo que sí, en menos 2 seno θ. Y luego esta otra, ¿cómo la integro? Hola, Rafael. Un medio por un medio. Entonces me queda un cuarto de seno de 2θ. Y luego esto lo evalúo en 0 y en 2pi. Este paréntesis aquí me quedó justo. Entonces ahí te van a ver que ya cuando llegamos a este punto, vamos a tener que recordar que seno de 0 es 0, seno de 2pi es 0, y cualquier múltiplo entero de pi nos va a dar que su seno es igual a 0. Entonces aquí van a ver que van a haber un montón de cancelaciones.
Entonces, digamos, aquí el área sería igual a r al cuadrado. 3 medios por 2pi menos 0 más 0. Y luego aquí nos quedaría un menos 0 porque θ evaluado en 0 es igual a 0. Más 0, más 0. Ahí nos van a quedar un montón de ceros que no es necesario que los escribamos. Pero solo los estoy poniendo para decirles que cuando hagamos la evaluación nos van a quedar un montón de ceros. Entonces aquí la respuesta, lo único que nos quedaría es que estos dos se cancelan. Y ya tengo 3 por pi por r al cuadrado. Y esto sería todo. Entonces nos está quedando un área bien bonita. Y ahora vamos a continuar. Entonces ahorita vamos a continuar con la media elipse. Y aquí estos resultados van a depender mucho de la parametrización que utilicen. En algún momento tal vez la respuesta les queda negativa. Pero si multiplican por el signo menos o si se percatan cuál es el sentido de la curva, podemos corregir la integral y ya la respuesta les va a quedar la correcta. Entonces, por ejemplo, si considero media elipse, solo para recordarles que cuando esté evaluando acá todos esos van a quedar 0. Así ya no vuelvo a escribir aquí menos 2 por seno de 2pi más un cuarto de seno por... Sí, ya les estoy sacando el área. Y es exactamente la misma fórmula, y por dx, solo que y hay que sustituirlo por f de t y dx por la derivada de... Sí, hay que meter y, teta en y y también teta en dx. Entonces van a ver que aquí con la media elipse vamos a tener un pequeño problema. El orden de integración como que lo vamos a tener que cambiar un poco, porque cuando θ es igual a 0, x es igual a a e y es igual a 0. Nítido. Bueno, el que mejor se disfrace de Cristian ahí. Sí. Nítido. Y más puntos para el que se pueda disfrazar como Aníbal. Pero, ¿y qué? ¿Andrés se va a disfrazar del hombre araña? Bueno, entonces aquí van a ver que hay un pequeño problemita. Y este es un problemita bien puntual. Cuando θ es igual a 0 vamos a estar acá. Y cuando θ sea igual a pi vamos a estar acá. Entonces generalmente... sí. Sí, es de pi a 0, sí. Entonces digamos, si integramos de 0 a pi es como que estuviéramos encontrando esta área integrando de a menos a. Entonces sabemos que si integramos de a menos a, esto nos va a quedar negativo porque no es el orden de integración correcto. Entonces aquí el único detalle es que vamos a integrar de pi a 0 porque tenemos que empezar del valor más bajo de x al valor más alto de x. Entonces ese es el único detallito que hay acá. Entonces empecemos acá, aquí es y por dx, todavía no voy a poner los límites de integración. O bueno, voy a decir que si estuviéramos integrando en x sería de menos a. Entonces ahorita, ¿qué es lo único que necesito hacer? Necesito encontrar dx. Y ya lo tengo. Y es b por seno de θ. Entonces, ¿a qué es igual de x? Sí. Sí, bien, ahí hay un signo menos que menos a por seno de θ de θ. Porque la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Y tengo que integrar de pi a 0. Entonces esto les decía, podían haber integrado de 0 a pi, pero van a ver que si integran de 0 a pi el área les queda negativa, pero esto es solo por la orientación de esta curva, que es... ¿Lo podemos hacer de 0 a pi y después solo multiplicarlo por menos? Sí, se puede ajustar.
se puede ajustar porque, digamos, aquí el sentido de esta curva es antihorario y en esta fórmula la única advertencia es que uno tiene que integrar en sentido horario, la curva tiene que ir en sentido horario. Entonces eso es un poco sutil. Sí, se pueden sacar, entonces te queda menos a por b por la integral de pi a 0 seno al cuadrado de teta. Entonces, otra vez vamos a tener que utilizar esa identidad de doble ángulo. Entonces, ¿vieron? Por eso es que al principio del semestre estamos insistiendo un montón con estas integrales, ¿sí? Sí, solo se agarra la función de y para agarrar el sentido, sí. Entonces, digamos, aquí vamos bien, lo único que nos falta es, ¿cómo se llama? Utilizar esta identidad. 1 menos, yo creo que es menos coseno de 2 teta. Entonces aquí van a ver que finalmente la respuesta se va a arreglar. Primero otra vez regresemos al orden usual, la integral de 0 a pi, entonces como tengo un signo negativo, entonces este signo negativo desaparece. Entonces vean, aquí la respuesta ya nos va a quedar positivo y luego aquí utilizo la identidad de medio ángulo. A por b partido 2, la integral de 0 a pi, 1 menos coseno de 2 teta, de teta. Entonces, luego, ¿qué utilizo? Bueno, integro esta función, integro esta otra. Y aquí no se sorprendan mucho que cuando tengan que integrar ya el coseno, que esta integral siempre les dé 0. Entonces van a ver que en muchos problemas estos términos que tienen los cosenos o los senos se van a poder parar cancelando, porque generalmente nuestros límites de integración van a ser 0, pi, 2pi y así parecido a todo eso. Entonces ahorita cuando integre tengo a por b dividido 2 teta. Ah, sí. Sí. Sí, es que lo que pasa es que aquí son inevitables, es inevitable utilizar esto, y más cuando miramos el tema de coordenadas polares. Muchos de los problemas otra vez, tengo que integrar el seno al cubo o coseno al cuadrado o cualquier otro, aunque el más común es el seno al cuadrado o el coseno al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede cuando evaluamos acá? Aquí tengo pi menos un medio de seno de 2pi, 0. Lo único que nos sobrevive es el pi. Y luego cuando haga el límite inferior, 0 menos seno de 0 es 0. Entonces otra vez voy a tener un montón de ceros. Entonces pi menos 0 menos 0 más 0. No es necesario escribir todo esto. Y pueden ver que aquí les queda una fórmula bien bonita. Entonces la fórmula bien bonita nos dice, el área de una elipse es simplemente como que el primer radio por el segundo radio, pensándolo así en radios. Y luego aquí es la mitad porque solo tengo media elipse. Entonces aquí tenemos un montón de observaciones interesantes. ¿Cuál sería el área de toda la elipse? Sí, ajá, pi por A por B. Entonces esta es una fórmula bien común. ¿Y cómo costó derivar hasta encontrar el área de esta fórmula? Y aquí hay otra observación. ¿Qué sucede si A es igual a B? Sí, sería un círculo. Entonces pi por A al cuadrado o pi por B al cuadrado. Entonces vieron qué bonito. Aquí pueden ver que en el caso que A sea igual a B, la elipse se simplifica a un círculo y tenemos esta expresión. Y aquí solo va a ser un problema más de área. Pueden ver que estos problemas de área no tienen tanta gracia. Son problemas muy directos. Aquí la única observación es que no vamos a saber cuál es el parámetro. De dónde a dónde empieza. Entonces vamos a encontrar el área, la región encerrada por la curva. X es igual a t al cubo. E y es igual a 64 menos t al cuadrado. Yo voy a poner aquí y el eje X. Entonces aquí está un poquito difícil de ver este problema, pero lo que podemos hacer es tratar, ¿cómo se llama?, de ver cómo se miraría este en Desmos.
Y la curva es 60, que es t al cubo para x y 64 menos t al cuadrado. Entonces voy a poner x es igual a t al cubo. Y luego y es igual a 64 menos t al cuadrado. Ahorita, obviamente esto me está quedando raro porque lo que tengo que hacer es que tengo que graficar las paramétricas. Entonces luego aquí encuentro la coordenada x de t, la coordenada y de t. Y luego yo creo que tengo que poner como que una desigualdad. ¿Cómo era esto? Si t es menor o igual que 2. Yo creo que necesito aquí una coma. Miremos aquí cómo era. Voy a tener que meter acá. Que hay una notación un poco extraña en Desmos para trabajar eso. Miremos, cualquiera esta. Entonces solo miremos cuál fue el detallito que nos faltó. Ese es ejercicio 6C. Sí, ya. ¿Dónde estaban estos? Aquí estaba ecuaciones paramétricas. Sí ves que necesitaba estas llaves. Esas llaves. Y, sí, menor igual ayuda. Aunque el menor igual es fácil de poner, solo se pone el igual a la par del menor y ahora aquí, ¿qué pasó? Muchas variables. Ya sé qué pasó acá, es que aquí tenía que poner x evaluado en t e y evaluado en t. ¿Y ahora qué pasó acá? Sigue. ¿No falta una coma? Eso pensé que faltaba, pero no, parece que no falta. Miremos a ver qué era el que se llamaba ecuaciones paramétricas. Sí, le falta la coma. Entre f de t y g de t tiene una coma para... Pero no sé si la tiene. Sí, la tengo. No sé si la tiene. Miremos. No, este. Sí ves el lugar de la coma, no está. Sí, qué raro esto. Entonces vamos a escribir este como f de t y este como g de t. Add slider, sí. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué? Usted pone cosas muy difíciles y yo Sí. voy haciendo. Sí, no sale nada. No existe. El ejercicio es imaginario. Sí, el ejercicio es imaginario, qué extraño esto. Y si no vamos a hacer, ya sé que voy a hacer, voy a trabajar con la que ya sabemos que funciona. Entonces f de t es igual a t al cubo. Y esta otra es 64 menos t al cuadrado. ¿Sí ve? Sigue sin funcionar, qué extraño esto. Eso es lo más extraño. Es que está hasta arriba, ya la vieron. Estaba hasta como 50. La gran está altísima esta. Bueno, pero ya por lo menos sabemos dónde está. Alejémonos. Estaba. Bueno, yo creo que este ejercicio no lo vamos a... No lo vamos a hacer, pero ya yo creo que ya me aburrí un poco de... Es que el integral todavía no lo hemos planteado. 64 menos t al cuadrado. No, la pasada. La pasada, sí. Solo voy a alejarme acá de menos 8 a 8. Vamos a poner aquí 10 tal vez. Entonces, digamos, aquí lo que necesitamos hacer es que tengo que terminar de graficar esta curva. Entonces van a ver que esta curva tiene como que una forma bien rara, tiene como que una raíz. Sí, es como un sombrero, sí. Una L, pero... Ajá.
A ver, incluso aquí necesito poner de menos 8 a 8. Ahí está, ¿eh? Ah, este problema está bonito, ¿eh? Para... Sí, es como un sombrero chino. Entonces, en el problema anterior era el integral, tenías que encontrar la integral. Diego, tenías que encontrar la integral de seno al cuadrado. Tenías que encontrar la integral de seno al cuadrado. Ajá, pero eso, Ajá. sí, eso sí lo tengo, pero es que porque arriba tiene menos AB y después tiene solo AB, Ah, cambié el orden de integración. ah, Integré de pi a cero y aquí integré de 0 a pi. si Entonces, lo hace de cero a pi, sí queda positivo. sí. Entonces, observen aquí qué interesante. La curva es como esto. Entonces, tengo que encontrar el área de esta región. Entonces, aquí lo importante es que tengo que ver cuando y es igual a 0 para encontrar los límites de integración en 8 y menos 8. Entonces aquí tengo que encontrar, resolver esta ecuación, 64 menos t al cuadrado es igual a 0. Y esto quiere decir que t es igual a más menos 8. Entonces aquí, digamos, mi integral sería el área de menos 8 a 8 y de x. Pero aquí puedo ahorrarme ahorita un montón de pasos. Sí, como aquí tengo un pico, como que integrar en ese pico va a ser un poquito capcioso. Entonces mejor para evitar mi integral en el pico solo voy a integrar de 0 a 8 y duplico el resultado. Entonces ya lo único que hago es que utilizo simetría y aquí el área nos queda dos veces la integral de 0 a 8 y por dx. Entonces y ya lo tengo, 64 menos t al cuadrado. Lo único que me faltaría encontrar es dx. Entonces aquí es igual dx. Sí, 3t al cuadrado de t. Entonces ya en este momento ya puedo sustituir todo. Y pueden ver que lo más interesante de este problema no era tanto encontrar la integral, sino encontrar la gráfica. Vamos a poner aquí el eje X y aquí el eje Y. Entonces luego solo multiplico todo por 3t al cuadrado. Entonces tengo 2, la integral de 0 a 8. 64 por 3t al cuadrado, lo voy a escribir así porque van a ver que cuando integre me va a quedar t al cubo. Menos 3t a la cuarta. Todavía no puedo integrar, pero vamos a quitar este corchete y luego tengo dt. Sí, es 192. No lo multipliqué solo porque ahorita cuando integre respecto a t, este t se va a desaparecer. Entonces tengo 2 por... ¿cuál es la integral de 3t al cuadrado? T al cubo. Entonces tengo 64 por t al cubo menos 3 quintos t a la 5. Y luego evalúo todo esto de 0 a 8. Yo creo que nos queda una respuesta que no se va a poder simplificar más. 64 por 8 al cubo menos 3 a la quinta por 8 a la quinta. Bueno, es menos, sí es menos. Este es por sí, 64 por t al cubo, porque estoy integrando la función 64 por 3 por t al cuadrado. Entonces me queda un t al cubo dividido 3 que se cancela con el 3. Entonces aquí tengo 2 por 64 por 8 al cubo menos 3 quintos por 8 a la 5. Y podemos dejar la respuesta así. Bueno, aquí Mauricio me sugirió una buena simplificación. 8 a la quinta. Entonces tengo 2 por 8 a la quinta. 1 menos 3 quintos. 2 por 8 a la quinta por 2 quintos. Entonces esto es una simplificación adicional que pueden tener. Sí, ahí ya terminaría yo 60, porque aquí esto es 64 por 64 por 8. Lo podemos dejar como un 8 a la 5. Entonces ahí pueden ver de que, digamos, estos problemas
son un poco inagotables, van a tener un montón de estos problemas, pero siempre la idea es la misma, hacer y por dx. Ahora para estos problemas de áreas puede haber otra pequeña variación, puede haber digamos una integración en el eje y. Digamos en algún momento puede que tengamos una curva como esta, una función que esté acostada. Entonces aquí y es igual a d e y es igual a c. Entonces aquí, digamos, si quiero encontrar el área, ¿cómo la encontraría integrando en el sentido usual? Y aquí la curva como que es integro en que es integro de c a d, pero ahora es y por dx o es x por dy. Entonces esto es x por dy. Entonces ahora en este caso, si tenemos que esta curva tiene esta parametrización, x es igual a f de t y y es igual a g de t, el área va a ser igual a la integral de t1 a t2, cualesquiera sean estos valores de t1 y t2, f de t por g' de t de t. Entonces, si observan esta fórmula con las que les di anteriormente, la única diferencia es que la otra era g de t por f' de t. Entonces, esta diferencia no se va a percibir mucho. La mayoría de problemas vamos a tratar de quedarnos solo integrando en el eje x. Entonces, ahí digamos vamos a ver otro tema que que fue interesante en el parcial, que fue el tema de longitud de arco. Y aquí es donde más útiles son las ecuaciones paramétricas. Bueno, es que tendríamos que ver la parametrización. Es que siempre que integramos con ecuaciones paramétricas, tengo que encontrar, digamos, que y de t1 es igual a c e y de t2 es igual a d. Estos son los límites en y estos son los límites en t. Entonces tengo que encontrar los valores de t para el cual y es igual a c e y es igual a d. X, sí, pero es porque este sombrero, sí, es que este sombrero, ya viste, este sombrero estaba en esta. Lo que no pudimos haber hecho de 0 a 8. No, de 0 a. No sé hasta dónde ir. Hasta como ese 64. Sí, se puede. Este se puede de 0 a 64. Y Sí, eso después solo lo multiplicaríamos por 2 o ya no. sí, por 2, pero solo es porque hay otro pedazo. Si este problema podrías hacerlo con esta fórmula, la integral de 0 a 60. Cuidado, aquí hay que ver. T es igual a 0, yo creo que y es igual a 8, y es igual a x es igual a t al cubo, y la derivada de y es menos 2t. Es que aquí cuesta realmente distinguir estos límites en x. Sí, yo creo que aquí nos queda un que menos 2 t a la quinta, t a la cuarta, la integral de 0 a 8 de t. Yo creo que la respuesta nos va a quedar exactamente igual al problema anterior, pero con un signo negativo. Menos 2 quintos, t a la quinta, la integral de 0 a 8. Entonces, nos quedaría casi igual, pero entonces yo creo que aquí en este caso los límites de integración serían de 8 a 0. Entonces esto es algo que es un poco molesto con este tema, los signos. Entonces, digamos, ahorita creo que voy a pasar a los problemas de longitud de arco y voy a ver si me queda tiempo para encontrar un problema en Webassine que tengamos que integrar en este eje Y. Cristian, si llevo como 95 puntos en Webassine. Es como 2 puntos netos de zona. Bueno. ¿Y dónde encontraste los 95 puntos? ¿Los sumaste? Sí, lo subí. O sea, me fui a mis. Como que lo que venía haciendo y vi cuántos puntos tenía. Muy bien. Entonces vámonos ahora a longitud de arco. Ahora van a ver qué es lo bonito de longitud de arco. Ahora vamos a poder encontrar la longitud de una curva como esta.
Solo que aquí, digamos, esta curva C va a tener la siguiente parametrización. X es igual a f de t e y es igual a g de t. Entonces esta curva va a empezar en t1 y esta curva va a terminar en t2. Aquí afortunadamente el sentido de la parametrización creo que no nos va a afectar. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo encontramos la longitud de arco? Ah, estas se las tendría que dar. Sí, este está un poco difícil de encontrar las ecuaciones, pero creo que es como una combinación de seno con coseno. Entonces, digamos, aquí ¿qué tendría que hacer? Tengo que encontrar la longitud de un pequeño segmento. Entonces, digamos, ¿cuál es la longitud de este segmento pequeño de la curva? Yo creo que como el 8 de noviembre. El 8 de noviembre. El tercer parcial. Ah, entonces es el 15 el de nosotros. No, es el 22. Es el 22 la semana de finales. Entonces, digamos, ¿cuánto va a medir este pequeño pedacito? Si utilizar, tenemos que encontrar este pequeño pedacito y la hipotenusa de este triángulo. Ajá. De x al cuadrado más de y al cuadrado. Bueno, es que aquí solo es x y y. Pero ahí está cómo va a entrar en juego el parámetro t. Lo que podemos hacer es multiplicar por dt, pero también necesito dividir por dt. Solo que la pregunta es cómo entraría este dt a la raíz, como un 1 partido dt al cuadrado. Entonces la idea es que voy a tener dx al cuadrado dividido dt al cuadrado más dy al cuadrado dt al cuadrado por dt. Entonces luego van a ver que esto que es la derivada de x respecto a t al cuadrado y esto es la derivada de y respecto a t al cuadrado. Entonces aquí tengo que dl es igual a la raíz cuadrada de, voy a poner x' de t al cuadrado más. Lo podríamos escribir así en vez de tener que escribir f de x al cuadrado de t al cuadrado. Ah, sí, por supuesto, esto se puede escribir de esta forma. La única razón por la que hice esta pequeña derivación es que no quería escribir solo la fórmula. Les decía, a ver, créanme, esta es la fórmula. Pero vieron que es lo interesante. Empezamos con la misma fórmula que utilizamos cuando encontramos la longitud de arco integrando en el eje X o integrando en el eje Y. Entonces lo único que hicimos una pequeña modificación. Entonces ahora integramos en el parámetro. Que esto es lo que va a ser más complicado, esto es problema. Afortunadamente todos estos problemas hay que encontrar los valores de los parámetros. Entonces la longitud de arco de esta curva ya no es 1 más x' al cuadrado, sino es x' al cuadrado más y' al cuadrado de t. Entonces, ¿por qué ahora estoy derivando las dos funciones? Porque estoy diciendo que x es igual a f de t y y es igual a g de t. Entonces aquí, digamos, tenemos todo esto. Podemos continuar haciendo más de estos problemas. Yo creo que acá sí quedamos por la página 140. Sí, casi 150. Ah, 150 ya. De las siguientes curvas. Entonces, ahorita voy a hacer un problema bonito. Vamos a medir qué tanto mide una circunferencia. Este problema es casi que para testear que la fórmula funcione. Porque ya sabemos que la longitud de una circunferencia de radio 4 es 2pi por 4. Entonces aquí la respuesta tendría que ser 8pi. Pero lo interesante es que, ¿por qué no tratamos de hacerlo con esta fórmula que tenemos acá? Lo único que vamos a necesitar es una parametrización para este círculo.
Y aquí me pueden decir cualquiera. Entonces aquí tengo 4,0. Entonces digamos, ¿a qué sería igual x y a qué sería igual y en términos de t o de teta? Sí, 2. Yo creo que es 4 por el seno del ángulo. Y y es igual a 4 por cos. Pero alguien de ustedes tranquilamente me puede decir que también x es igual a 4 por coseno del ángulo y y es igual a 4 por seno del ángulo. Estas dos son parametrizaciones válidas. La única diferencia es que yo creo que esta va en sentido horario y esta va en antihorario. Cuando es coseno X va antihorario y cuando es seno va Sí, antihorario. antihorario. A veces que para encontrarle el sentido yo lo que hago es, bueno, ¿cuál es el valor de x cuando θ es igual a 0? Entonces cuando θ es igual a 0, x es igual a 0 y y es igual a 4. Ahora cuando θ es igual a pi medios, x es igual a 4 y y es igual a 0. Entonces si estoy pasando de θ es igual a 0 a θ es igual a pi medios, esta va a ser mi dirección. Cuando X es igual a seno es con horario y Ajá. antihorario es cuando X es igual a coseno. Entonces trabajemos con la horario. Sí, pues. Pero van a ver que la respuesta no cambia. Entonces ahorita, ¿qué es lo único que necesitamos hacer? Encontrar a qué se simplifica la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí es igual x prima. Sí, 4 por coseno. Y bueno, aquí solo hay que derivar respecto a θ. No, es que el otro era diferencial porque era y por dx, entonces teníamos que encontrar el diferencial, por eso es que agregaba un de θ. Aquí el de θ lo vamos a tener al final cuando tengamos la fórmula de longitud de arco. Aquí es igual y' menos 4 por seno de θ. Entonces aquí va a ser igual x' al cuadrado más y' al cuadrado. Aunque creo que tu enfoque también al final va a ser correcto, solo que tendrías un de θ y al tomar la raíz cuadrada de θ al cuadrado ya te queda el de θ. Entonces eso también digamos está bien. Entonces aquí es igual esta expresión, 16 coseno al cuadrado, y aquí afortunadamente el signo negativo se cancela. ¿Y aquí es igual todo esto? Sí, a 16. Sí, porque cuando tome la raíz cuadrada todo esto va a ser igual a 4. Entonces digamos aquí la longitud de esta curva, y aquí hay una parte importante, ¿de dónde a dónde integro? De 0, ¿por qué de 0 a 2pi? Porque en 0 empezamos acá, pi medios, pi, 3 pi medios, y luego en 2pi le damos una vuelta a la curva. O sea, pero ahí no importa dónde intersección. La verdad no, siempre y cuando donde uno empieza integrando, uno termina integrando. O sea, cuando sea un círculo casi siempre va a ser O sea, podría ser 4 veces la integral de 0 a 4. De 0 a pi medios, sí. De 0 a 4. O sea, 4. Bueno, no, es que cuidado, es que aquí tenemos que integrar en el parámetro. No puedo integrar ni en x ni en y. Entonces, de 4 veces la integral de 0 a pi medio. Sí, de 0 a pi medios. Entonces se puede trabajar o esta de 0 a 2 pi x' al cuadrado más y' al cuadrado de θ, o 4 veces la integral de 0 a pi medios. Entonces lo que ya sabemos es que la raíz cuadrada de esto es igual a 4. Entonces, la integral quedaría 4 θ al final, ¿no? Sí, 4θ, sí. Y aquí también nos queda 4 por dθ. Entonces lo que vas a ver cuando termino de integrar esta función es que aquí me queda 16 θ, evaluándola de 0 a pi medios, y multiplico 16 por pi medios, me queda 8 pi. Y aquí, digamos, multiplicaría 4 por 2 pi. Entonces aquí nos queda 8 pi. Entonces estos problemas, como pueden ver, son un poco abiertos. Pueden seleccionar la parametrización que quieran. Pueden seleccionar sus límites de integración de una manera de que, ¿cómo se llama? No tengan que integrar toda la parte de un círculo, sino solo un pedazo de la circunferencia. Y dependiendo de qué pedazo seleccionen, duplican o cuadruplican el resultado. Pero lo que sí es que por la curva solo tienen que pasar una vez, porque si integran de 0 a 4 a pi,
el resultado les va a dar el doble, pero es que lo que pasa es que aquí están recorriendo esta circunferencia 2 veces. Entonces eso tal vez servirá para un problema de distancia, donde están dando vueltas alrededor de este círculo. Pero si solo queremos encontrar la longitud de la circunferencia, solo tenemos que recorrer esta curva una vez. Cristian, entonces cuando sea un círculo siempre vamos a tener integración de 0 a 2pi. Sí, prácticamente. Aunque hay personas que ponen 4 por seno de 2 teta y 4 por coseno de 2 teta y luego integran de 0 a pi, porque van un poco más rápido. Entonces, como van un poco más rápido, cuando lleguen a pi, ya van a darle la vuelta al círculo. Pero ahí no sería más complicado. Sí, lo que pasa es más complicado, pero lo que pasa es que en física, si digamos, empiezan a ver las revoluciones por minuto y todo, estas funciones van a tener un seno por W por teta, donde W es la frecuencia. Entonces hay que ver con esa frecuencia bien cuando se le da la vuelta a un círculo para encontrar la distancia o la longitud. Y ahorita, como pueden ver, otra vez tenemos esta cicloide. Entonces, digamos, ya a estas alturas uno como que se empieza a memorizar la ecuación del cicloide. Cristian, pregunta lo que usted hizo arriba, lo de 16 coseno cuadrado más 16 seno cuadrado, pues sacó factor de 16 y coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Sí, y me queda 16 por 1. Entonces otra vez nos vamos con el cicloide. Y aquí les digo dónde comienza el cicloide. Comienza en 0 y termina en 2pi. Entonces observen que no estoy integrando con los límites de x ni los límites de y, sino es en dónde empieza el valor del parámetro, empezando con la parte 0,0 del cicloide y luego terminando con esta otra parte. Entonces esto es 0,0 y esto es 2πr, 0. Entonces aquí no integro ni de 0 a 2πr ni de 0 a 0, sino utilizo el parámetro teta. Ahora aquí, si quieren extender esto, entonces van a estar integrando la longitud de arco de más arcos de la cicloide. Entonces, digamos, aquí que es lo único que necesito hacer, encontrar x', y', elevarlos al cuadrado y ver si se simplifican en algo bien bonito. Entonces encuentro x', que es igual a x'. Ajá. Coseno de teta. Y luego a que es igual y'. La derivada de r. Es que r es constante, sí, cierto. Y luego la derivada de menos coseno de teta. Sí, seno. Entonces aquí como que ya tengo el problema. Entonces ahora tengo que encontrar x' al cuadrado más y' al cuadrado. Y ahí es un ejercicio de álgebra. R al cuadrado, 1 menos coseno al cuadrado de teta, más r al cuadrado, seno al cuadrado de teta. Y esto va a ser lo más bonito de ahorita, cómo simplificar esta expresión. Sí, es como un binomio al cuadrado. Entonces aquí tengo r al cuadrado, 1 menos coseno al cuadrado es igual a 1, menos 2 coseno de teta, menos 2r al cuadrado coseno de teta, y luego este último lo elevo al cuadrado. Entonces tengo más r al cuadrado coseno al cuadrado de teta más r al cuadrado seno al cuadrado de teta. Y aquí, digamos, van a ver que van a haber varias simplificaciones fortuitas. ¿Qué sucede con estos últimos dos términos? Sí, r al cuadrado. Entonces se pueden sumar, sí. 2r al cuadrado menos 2r al cuadrado coseno de teta. Y aquí va a haber un factor común. Sí. Y aquí van a ver que esto va a ser la parte más importante del problema. Porque nos va a quedar ahorita un integral horrible que como que no se va a poder integrar. Entonces, digamos, nuestra longitud de arco es igual a la integral de 0 a 2pi
x' al cuadrado más y' al cuadrado, todo respecto a teta. Y luego, ¿cómo se llama? Tengo este gran problema. Bueno, el r al cuadrado se puede salir de la raíz, pero nos queda esta cosa un poco extraña. Y esto es realmente lo difícil. Esta función no se puede integrar, o por lo menos inicial. O tendríamos que ver cómo reescribirla para poder integrarla. Digamos, tal vez necesito un coseno al cuadrado de 2 teta. O esta otra vez. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Vieron que la fórmula de doble ángulo les duplica el ángulo. Entonces, lo que podemos hacer es que en vez de poner el ángulo teta, ¿cuál es la mitad de este ángulo? Teta medios. Entonces, tengo seno al cuadrado de teta medios es igual a 1/2 de 1 menos coseno de teta. Entonces, vieron que aquí ya casi lo tenemos. Aquí es igual 1 menos coseno de teta, 2 por seno al cuadrado de teta medios. Bueno, multiplicaría por 2. Entonces 1 menos coseno de teta resolviendo para acá es igual a 2 por seno al cuadrado de teta dividido 2. Fórmulas de doble ángulo. Solo que aquí es una pequeña modificación. Es que se duplica el ángulo. Entonces aquí lo duplico de teta a 2pi. Y eso lo duplico de pi medios a teta. Bueno, pero este 2 no importa. Ahorita solo enfoquémonos en este término. Este es el término que nos está molestando. Sí. Ajá. Entonces aquí tengo un 2 y aquí tengo otro 2. Cuando los multiplique voy a tener 4. Pero lo más importante es que voy a poder reemplazar 1 menos coseno de teta por seno al cuadrado de teta dividido 2. Y cuando tenga ese cuadrado se va a cancelar con la raíz. Entonces, como les decía, este es un problema difícil de integrar, no es tan evidente. Entonces, digamos, aquí tengo una raíz cuadrada, 4, por seno al cuadrado de teta medios. Entonces, ya no necesito aquí ningún paréntesis. Pero ahorita, ¿qué necesito hacer? Sí, sacar al cuadrado, sí. Ajá, 2 por r de 0 a 2pi y la integral de seno de teta medios. Entonces aquí lo último que me falta es integrar esta función. Sí. ¿Por 2 o dividido 2? Por 2. Sí, entonces aquí integramos. Podemos hacer una sustitución, pero mejor. Digamos que la integral de seno es coseno de teta medios. Es menos coseno. Entonces aquí voy a tener un signo negativo. O me voy a aportar un poco a Aragán y voy a cambiar los límites de integración para no tener que lidiar con ese signo negativo molesto. Entonces aquí todavía pueden trabajar un poquito más, pero vieron que ya estamos casi terminando este problema. 4 por r coseno de teta, coseno de 0, menos coseno de pi. 2pi dividido 2. Ajá. 1 menos 1, entonces todo esto nos queda igual a 2. Entonces siento que es el problema más bonito de hoy. En algún momento van a tener que utilizar alguna integración trigonométrica. Lo que no entiendo es Sí. por qué tienen la integral de 0 pi de r, la raíz de 2 de 1. Porque ya viste que se simplifica. No, eso sí lo entendí, pero ¿por qué sacó el r Porque como es una constante. Podía haberla dejado adentro. Si la dejaba adentro, entonces iba a tener la integral de 0 a 2pi 4r al cuadrado por seno al cuadrado de teta dividido 2 de teta.
Entonces ya a la hora de sacarle la raíz a todo esto te queda 2r y seno de teta dividido 2. Y ese 2 y ese r pueden salir de la integral. Sí, es que por eso es que les digo, este problema es... Pero otra vez, o sea, ¿por qué el seno al cuadrado lo puso de pi dividido 2? eh, O sea, ¿eso a usted se le ocurrió? O... lo que pasa es que cuando miro fórmulas como esta, digo, esta parece una fórmula de doble ángulo, pero como que este ángulo, en vez de ser 2 teta, entonces es teta. Entonces, en vez de trabajar con la de coseno al cuadrado de teta, trabajo con coseno al cuadrado de teta dividido 2. Entonces, esto, este es el paso crítico. Sí, las identidades hay que sabérselas bien. ¿Qué pasa si no lo hubiera puesto así? Si hubiera Uh, puesto seno cuadrado de teta es igual a... Hubieras tenido aquí un 2 teta, pero por lo menos intentaste reemplazar esto por una de doble ángulo. Sí, ajá, por lo menos pensaron de que si llegan a esta parte, aunque sea un seno de teta, uno dice, bueno, eso es algo. Pero lo que sí es que aquí no se puede hacer ni sustitución trigonométrica ni algo, sino aquí era pura identidad trigonométrica. Ustedes pueden ver aquí cuál es el punto con estos temas. Entonces aquí solo voy a hacer unos... Vamos a trabajar un tema más, es un tema que no les gusta trabajar mucho, que es el de área superficial. Pero aquí pueden ver que esto es casi que un repaso de cálculo integral. Es, requiere de trigonometría, pero que fuera de la trigonometría no es un tema difícil. Entonces ahora tengo que si una curva C se gira respecto al eje X, el área superficial de la superficie resultante, ¿a qué era igual esto? Entonces digamos, aquí teníamos la curva. Sí, es como un 2πr, es como un radio, solo que el radio aquí es igual a y. Entonces digamos, aquí el radio es igual a y. Y lo que tengo que encontrar es el área de esta banda. Entonces digamos, la circunferencia de esta banda es 2pi por y. Y luego tengo que encontrar qué tan ancha es esta banda. Y el ancho de esta banda es la derivada de la longitud de arco. Entonces esta área superficial es igual a lo siguiente. La integral de a a b. Bueno, ahorita no voy a poner los límites de integración, solo voy a decir que es 2pi por y por dl. Entonces aquí viene lo importante. ¿Qué sucede si en vez de darles y es igual a f de x les doy una parametrización? Si les digo que esta curva C está definida que y es igual a g de t, x es igual a f de t, entonces ahora lo que voy a tener que hacer, desafortunadamente el dl no va a ser 1 más y' al cuadrado ni x' al cuadrado más 1, sino aquí el dl va a ser x' al cuadrado más y' al cuadrado. Entonces si les doy esta fórmula, aquí tendríamos que hacer, bueno, aquí pongamos la raíz cuadrada porque todavía no estoy integrando. X' al cuadrado más y' al cuadrado dt. Entonces ahí te digamos cuál sería la fórmula del área superficial si utilizo ecuaciones paramétricas. Ajá, ahí el 2pi así no se cambia, no se negocia. La integral, tengo que ver en dónde empieza esta curva, T1 y T2. Bueno, aquí sería de 0, pero como no sabemos realmente cuáles son los valores de la parametrización, en general voy a trabajarlo, bueno, con un valor T1 y un valor T2.
La y la puedo dejar como y, o si quieren puedo escribir y de t por la raíz cuadrada de f' al cuadrado por dt. Entonces yo creo que la única dificultad de este tema, bueno, hay dos dificultades. Primero, el exceso de fórmulas que van a ver. Y segundo, esta simplificación. Esta simplificación es un poco molesta. Hay veces que me van a ver que en vez de utilizar la A mayúscula para el área superficial, voy a utilizar S para distinguirlo del área de la región. Entonces este es el área de una superficie. Entonces ahorita hagamos unos cuantos problemas más. Aquí tengo el problema del casquete polar. El casquete esférico. El Kugelabschnitt. Ah, lo intuiste y por eso lo tuviste correcto. Entonces les voy a decir cuáles son los límites de integración de la esfera. ¿Sí? Bajémoslo un poquito. En muchos de estos problemas, si la parametrización es capciosa, se las voy a dar y más que todo lo que vamos a tener que trabajar es el área superficial. Vamos a poner aquí superficial. Es que puse el área de la siguiente superficie, entonces si me estoy refiriendo a superficies, el área de una superficie es un área superficial. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es girar este círculo respecto al eje X. Entonces aquí tenemos esta semicircunferencia y si la giramos respecto al eje X, lo que vamos a obtener es una esfera. Hoy sí les va a tocar un montón de trabajos. Muy bien. Entonces ahorita lo único que necesitamos hacer es construir este integral. Entonces digamos aquí tengo 2 por pi, la integral de 0 a pi, reemplazo y por la parametrización r por seno de teta, por la raíz cuadrada, pero ahorita lo que tengo que encontrar es x' y y'. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta función? Menos r seno de teta. Si está área superficial. Esa sí está. Y y' está casi que al final de esa sección. Entonces, ahorita tengo que elevar estas al cuadrado. R al cuadrado por seno al cuadrado de teta más R al cuadrado coseno al cuadrado de teta sí, buena observación. Uy, sí, que se vaya todo esto, qué feo. Muy bien. 2pi, la integral de 0 a pi, r al cuadrado por seno de teta de teta. Entonces aquí lo único que necesito hacer es encontrar la integral de seno. Sí, es coseno o menos coseno. Menos coseno, eso es lo único molesto acá. R al cuadrado, coseno de teta, evalúo en 0 y evalúo en pi.
Entonces aquí voy a tener coseno de pi menos coseno de cero. Y este signo negativo va a ser un poquito molesto de trabajar. Coseno de pi menos 2, sí, queda menos 2, porque esto es menos 1, no, más 1, pero como aquí hay un signo menos, acá, sí, que es lo que usualmente nosotros conocemos como el área superficial. Bueno, vinieron casi todos, solo faltaron 3 personas. Entonces multiplico estos dos y ya me queda 4pi por r al cuadrado. Entonces esto era lo que nosotros teníamos acostumbrado para el área superficial de una esfera. El volumen es 4/3 por pi r al cuadrado y r al cubo, sí, r al cubo. Entonces si calculamos la derivada de ese volumen respecto a r nos da el área superficial. Entonces aquí ya solo nos falta un problema, nos falta el famoso casquete esférico. Y ese es un poquito molesto. Y ese sí lo tengo resuelto en el libro, Diego. Al final ahí... Sí, pero no encontré ese ejercicio. Miramos en cuál página está. Este es la esfera, sí, pero que después de la superficial de la esfera de radio verde. Ahí está, este es el 66. Sí, x es igual a r por coseno de θ. Y luego tenemos este casquete. Este está bonito, el del casquete. Y el del casquete ya está resuelto. Entonces trabajemos con el casquete esférico. Y aquí curiosamente vamos a tener la misma parametrización. Solo que aquí vamos a tener un gran problema. Ahorita les voy a dar la parametrización, los límites para X, no para Y. Entonces, como vieron ustedes en el examen, tenían que encontrar que X o Y estaba entre R menos H y R. Entonces, este era el paso crítico del examen. Yo creo que la forma como tendría este casquete es que ahora lo voy a tener aquí como que acostado. ¿Cómo se llamaba en alemán, Cristian? Ahí Rodrigo te puede decir. En Google. No, Google Labs nicht. Ahí está. Ahora Andrés lo dice más como snig. Ajá, sí es más flemático. Ajá. Entonces, digamos, aquí tengo toda la esfera, pero aquí solo tengo el pedacito de la esfera. Entonces, lo interesante era distinguir que esto es R menos H y aquí tenemos R, porque este es el del radio se mide de 0 del origen para este punto. Entonces, lo interesante es que aquí ya tenemos el problema, pero, digamos, lo que hay que hacer ahora es que tengo que el área es igual a 2pi y por dl. Ahorita los límites de integración los voy a dejar como que un poco todavía indeterminados, porque van a ver que estos límites en realidad tendrían que estar respecto a θ. Pero aquí nos va a costar encontrar este ángulo, porque no sabemos exactamente cuál es el radio y cuál es la altura. Ahorita vas a ver, es que todo esto se simplifica bonito. Entonces, digamos, y es igual a r por seno de θ. dl sabíamos que es igual a la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado. Y la derivada de esta función es menos r por seno de θ. Entonces las voy a escribir acá. Menos r por seno de θ. Y y' es igual a r por coseno de θ. Entonces cuando eleve todo esto al cuadrado me queda r al cuadrado, seno al cuadrado de θ, más r al cuadrado, coseno al cuadrado de θ.
Entonces todo esto se simplifica a R. Sí, a R. Entonces luego tengo aquí que tengo que integrar esto respecto a t, solo que aquí nos falta y. Entonces digamos, integro acá 2 pi r al cuadrado, la integral de seno es menos coseno. Pero aquí vieron, lo que nos faltan son los límites de integración de esta función. Y esto va a ser una de las partes más duras de este problema. ¿Cómo encontrar? Sí, en cierta forma lo que vamos a tener que hacer es que como x es igual a r por coseno de teta, Tengo que ver cuándo x es igual a r y cuando x es igual a r menos h. Entonces aquí está lo más difícil, los límites de integración. ¿Cómo puedo encontrar esos límites de integración? Entonces muy bien. Como x está entre r menos h y r, entonces tengo que encontrar, y x es igual a r por coseno de teta, tengo que encontrar dos cosas. Tengo que encontrar cuando r por coseno de teta es igual a r y cuando r por coseno de teta es igual a r menos h. Pero esos límites ya lo que hablaba de R menos H. Ah, sí, esos límites se los estoy dando, pero el problema es que ahora los tengo que encontrar para teta. ¿Y por qué no lo hace con R seno de teta? Si es algo. También, si se puede hacer con r seno de teta, pues entonces se puede dar los límites en y. Entonces, si te hubiera dicho que y está entre r menos h. Entonces, aquí la gran pregunta es cuándo coseno de teta es igual a 1. Sí, en 0. Pero este es el horrible. Ve, cuándo coseno de teta es igual a r menos h partido r. Lo único que nos queda es decir que teta tiene que ser igual al coseno inverso de este número feo. ¿Y ese va a ser nuestro límite? Sí, ese va a ser el límite. Sí, es un límite bien extraño. Pero van a ver que ahorita se va a simplificar bonito, porque ya tenemos la integral. La integral es igual al menos coseno de teta, entonces cuando sustituya... Sí, no va a ser tan complicado. No. Porque el coseno y un límite es coseno inverso, pues la resulta que es la Entonces aquí integro de 0 a... No, del otro. Ah, el que está abajo es este. Ajá. Es que mire, R menos H. Ah, mira, de verdad. Ah, mira, un sí. Sí, entonces voy a poner este como teta 1, porque ya aburrido escribir todo esto. Y a 0. Creo que aquí la respuesta nos va a quedar como que negativa. Entonces ya viste, teníamos y de L, pero y de L es igual a todo esto. 2 pi por r al cuadrado, la integral de seno de teta de teta. De teta 1 a 0. Si aquí vamos a tener algún problemita con el signo. pero podemos voltearlo. Sí, se puede voltear. Entonces digamos, este integral es igual a menos coseno de teta y evalúo de 0 a teta 1. Entonces, ¿ahora qué hago? Tengo que evaluar. Entonces, sí. Entonces tengo 2 pi r al cuadrado menos 1 menos coseno, pero como aquí tengo teta 1 es igual a coseno del coseno inverso de r menos h partido r. Sí, se cancelan, sí, porque el coseno del coseno inverso es igual al argumento de coseno. También, sí, porque esas dos funciones son inversas entre sí. Entonces queda 2 pi r. Menos 1 menos r menos h partido r. Bueno, aquí ya vamos llegando, qué bueno, sí. Entonces aquí tengo menos r, porque necesito un denominador común. Y si vos
2 pi r. Sí, miremos. Menos r más h partido r. Pero si va un R del 2 pi R cuadrado, Sí, se cancela. Sí, subámoslo. Ah, se tendrían que cancelar. Miremos qué pasó acá. Ah, ya vi por qué pasa acá. Es de cuando hago el límite inferior de integración es menos coseno. Entonces este es un más. Entonces este es un más. Es más. Pero vieron, aquí hay un pequeño problema de que nos va a quedar un menos 2 pi RH. Pero lo que sabemos es que posiblemente la dirección de esta curva no es horario, sino debe ser antihorario. Pero si en todo momento tenemos un signo negativo, entonces esto quiere decir que mejor integramos de 0 a teta 1. Sí, entonces ese es el pequeño detalle, pero eso no cambia en mucho la respuesta. Ah, sí, es que así tendría que ser, pero yo creo que el R menos H al final para siendo el superior, pero es solo porque el superior te queda que teta es igual a 0, entonces uno como que siempre integra en sentido positivo. Sí, ahí tenía que teta es igual a coseno inverso. sí, Era ahí arriba. Pero sí. desde abajo tiene que teta es igual a lo que puso. ¿Cómo sabemos con cuál sustituir? Lo que pasa es que yo seguí esta dirección, entonces R tendría que estar con 0 y R menos H tendría que estar con teta 1. Pero como nos salió negativo, entonces al final teníamos que hacerlo de 0 a teta 1. Entonces eso cuesta un poco encontrarlo. Al final, digamos, la respuesta corta es, uno escoge el valor que te va a dar siempre el signo positivo. Entonces aquí en realidad teníamos que haberlo hecho de 0 a teta 1. Cristian, ¿Sí? la zona final va a ser 80, ¿o no? Antes de Sí. ¿Y cuánto hay que tener para generar? Como 75 puntos, creo.